programa de hoy, obispos de Ecuador llaman a diálogo para superar crisis social. Un reciente creado cardenal contó cómo sobrevivió 10 años en una cárcel soviética gracias a la misa. Y arzobispo de Barcelona afirma que Cardenal Newman puede inspirar a construir puentes. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y llegamos con toda la información de la Iglesia Católica. Este es su programa, gracias por estar con nosotros, soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos el programa contándoles que los obispos ecuatorianos hicieron un llamado al diálogo para superar la crisis social desatada luego que el gobierno anunció reajustes económicos, entre ellos el retiro del subsidio a los combustibles. Hace unos días, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronunció sobre la crisis social desatada luego que el gobierno anunciara diversas medidas económicas, entre ellas el retiro del subsidio a los combustibles que regía desde hace 40 años. Y es que el presidente Lenín Moreno informó que haría un reajuste económico que incluye medidas como la contribución especial a las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año para destinar lo recaudado a seguridad, educación y salud. Además, el mandatario estableció una reducción del 20% a los salarios de contratos temporales del sector público y la reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para los empleados públicos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, estas medidas responden a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, el reajuste económico fue respondido con violentas protestas, especialmente en Quito y Guayaquil. ¡No boten piedras! ¡No den vivos! Ante esto, los obispos hicieron un llamado al diálogo para superar estas dificultades. En su comunicado, los prelados ecuatorianos se expresaron a favor de la paz social como valor fundamental y recordaron que la violencia manifestada en cualquiera de sus formas impide una visión objetiva de la realidad. Así, ante esta crisis social, los obispos señalaron que el diálogo es el camino más adecuado y eficiente para que los ecuatorianos encuentren nuevos caminos que conduzcan hacia un país próspero desde una economía justa y solidaria. Hacemos un llamado a todos los ecuatorianos para que puedan encontrar caminos de diálogo, caminos en donde el gobierno y la comunidad indígena también puedan sentarse a dialogar para que puedan hacer cambios reales. La violencia nunca va a solucionar nada ni va a cambiar nada, así que oremos por todos los ecuatorianos, por este país, para que puedan encontrar los caminos de paz, de reconciliación y que encuentren soluciones reales. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, que nos contará lo que dijo el Papa Francisco en su habitual audiencia de los miércoles. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde el Vaticano. Y mientras continúan los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonia, el Papa Francisco presidió este miércoles la tradicional audiencia general. Y en su catequesis semanal, el Santo Padre reflexionó sobre el episodio bíblico de la conversión de San Pablo y advirtió sobre el peligro de convertir la vida de fe en ideología. El Papa Francisco advirtió que Saulo perseguía a los cristianos y los capturaba, pensando que servía a la ley del Señor. Era intransigente y reducía a quien pensaba diferente como un potencial enemigo de combatir. El Papa pidió no repetir el mismo error, ya que para Saulo la religión se había convertido en una ideología religiosa, social y política, dijo el Papa, y explicó que perseguir a un miembro de la Iglesia supone perseguir al Cristo mismo. En el camino hacia Damasco, el resucitado se manifestó a Saulo y le pidió cuentas de su furor fratricida, preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así, el Señor Jesús dejó claro que perseguir a un miembro de la Iglesia era hacerlo a él mismo. Además, el Papa Francisco explicó que San Pablo, después de su bautismo, fue elegido como instrumento de Dios para anunciar el Evangelio a todas las personas. Veamos lo que dijo. El bautismo fue para Saulo el comienzo de una vida nueva, en la que se ve a sí mismo y a los demás según la mirada de Dios. Los enemigos pasaron a ser amigos y el ímpetu por perseguir a los que no pensaban como él cambió en pasión por evangelizar, suscitando la fe en muchos corazones. Finalmente, el Santo Padre nos invitó a experimentar el impacto de Dios en nuestra vida, como le sucedió a San Pablo, para dejar transformar nuestro corazón y vivir los sentimientos de Cristo
para hacerlos llegar a quienes nos rodean. Y con esta invitación del Papa llena de esperanza y de espíritu misionero, me despido por hoy. Mientras que nos preparamos para el próximo domingo, en que el Papa declarará santos a 5 beatos en una solemne ceremonia de canonización. Entre ellos se encuentra el cardenal inglés John Henry Newman. Recuerden que podrán seguir en vivo la ceremonia a través de EWTN. Informó para ustedes desde Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. En otros temas les contamos que el reciente creado cardenal Monseñor Sigitas Tamkevicius, proveniente de Lituania, recordó cómo sobrevivió 10 años en una cárcel soviética gracias a la misa. Monseñor Sigitas Tamkevicius, arzobispo de Kaunas, Lituania, es uno de los nuevos cardenales que se crearon en el reciente consistorio celebrado el pasado 5 de octubre. Su juventud estuvo marcada por los 10 años que pasó en un campo de trabajo forzado de la KGB en Siberia, Rusia, durante el periodo soviético. En los años que estuve encarcelado, Joseph Stalin ya estaba muerto, por lo que la KGB no usó la tortura para obtener información. Usaron un método exhaustivo en el que simplemente repetían la misma pregunta para intentar sacar la información que consideraban útil. Y estos interrogatorios duraban 6 o 7 horas. Me cansaban mucho. Según contó en su testimonio, Monseñor Tamkevicius obtenía las fuerzas para superar la prisión de la oración y la misa, que celebraba con frecuencia a escondidas, ya que su fe fue siempre su soporte central en medio del dolor. De acuerdo a la hora cardenal, la fuerza que le daba la Eucaristía era tan grande que llamaba la atención de otros prisioneros. En sus declaraciones, Monseñor Sigitas subrayó que el nombramiento como cardenal llegó de manera inesperada y agregó que no es un regalo del Papa a él, sino que el Santo Padre ha dirigido su mirada a toda la Iglesia que ha sufrido en los años soviéticos. Agradezco a Dios por todos estos años que he tenido como sacerdote, como obispo y como arzobispo. En este momento le estoy muy agradecido y le pido que me permita continuar muchos años más para poder enfrentar los desafíos de hoy y siempre con fe en mi corazón. Conmueve muchísimo el testimonio de este cardenal que estuvo privado de su libertad por tantos años, que sufrió duros interrogatorios. Los sufrimientos debieron ser grandísimos, que de pronto uno, si no ha sido privado de su libertad, no puede tanto entenderlo, pero cómo en medio de ese dolor tan grande, pues la oración y la misa lo sostenían. Y eso me lleva a pensar, Eddie, nosotros que muchas veces en lo cotidiano tenemos tantos sufrimientos, dificultades, y a veces sentimos que no somos capaces con eso, pues recurramos a la oración, recurramos a la Eucaristía. El Señor está ahí para acompañarnos, y creo que de esa forma es como el yugo y la carga se hacen llevadera y ligera. Este cardenal es un testigo de las bienaventuranzas, como tantos otros obispos también en este periodo del régimen ateo comunista, que los presionaba para que cooperaran con el régimen y si no los sometía a este tipo de torturas. Todos ellos son testigos de las bienaventuranzas, o sea, de una vida vivida muy por encima de todo aquello con lo que el mundo seduce y amenaza. Me recuerda también la historia de otro obispo que tenía la estatua de un apóstol sobre su escritorio. Y es curioso, le preguntaban, ¿qué apóstol es ese, señor obispo? Dijo, es el apóstol Judas, que vendió al Señor para recordarme la tentación que está siempre ante mí. Verdaderamente, amigos, qué importante este testimonio, que nos renueve nuestro compromiso de no transar con el mundo y sus prioridades, sus falsos absolutos, y dejar que Dios sea verdaderamente la luz de nuestra vida. En otras informaciones, el arzobispo de Barcelona afirmó recientemente que el cardenal John Henry Newman, próximo a ser canonizado, puede inspirar a construir puentes y no muros. En un mensaje publicado recientemente en su carta dominical, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, recordó que el cardenal John Henry Newman será canonizado el próximo 13 de octubre por su testimonio coherente de santidad. En ese sentido, el purpurado manifestó que este futuro santo puede ayudar a la sociedad actual a construir puentes y no muros. Asimismo, el cardenal Omella explicó que Newman podría ser un modelo para los nuevos cardenales que el Papa Francisco ordenó el pasado fin de semana,
por haber vivido en grado heroico las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, así como las virtudes cardinales de la prudencia, de la justicia, la fortaleza y la templanza. En este contexto, el arzobispo de Barcelona resaltó que el purpurado inglés, quien fue un intelectual, nunca consideró que la razón y la fe fueran incompatibles, y más bien se esforzó por tender puentes entre la fe cristiana y la cultura de su tiempo. Por este motivo, el cardenal Omella destacó que la condición de constructor de puentes de John Henry Newman es un mensaje de relevancia actual que debe inspirar a toda la Iglesia en el mundo. En otros ámbitos les contamos que hace poco diversos fieles acudieron con sus respectivas mascotas a misa para recibir una bendición especial en conmemoración a San Francisco de Asís. Hace unos días, diversas parroquias e iglesias franciscanas en el mundo celebraron una tradición particular conocida como la bendición de las mascotas. Esta ceremonia se realizó en conmemoración a San Francisco de Asís, patrono de los animales y cuya fiesta se celebra cada 4 de octubre. En Perú, varias personas se acercaron con sus respectivos animales domésticos a las afueras de la iglesia de San Francisco de Asís, en el centro de Lima, donde el sacerdote franciscano Fermín Peña roció con agua bendita a los animales y a sus dueños después de misa. Hoy hemos realizado la bendición de los animales. Hace unos días celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, patrón de los animales, patrón de la naturaleza. Y para nosotros es una tradición, ya aquí en Lima, y creo que en todas las iglesias franciscanas, hacer esta bendición de los animalitos. En ese sentido, los fieles católicos en Lima vivieron una experiencia agradable junto a sus perros, gatos, tortugas y hasta pájaros que recibieron la bendición. Hoy día estamos celebrando que San Francisco bendice a todos los animales y hemos traído a nuestras mascotas porque ellos son parte de nuestra familia. Por otro lado, en Manila, Filipinas, los feligreses llevaron algunas mascotas particulares para recibir la tradicional bendición anual en la iglesia Malate. De este modo, esta tradición, comúnmente practicada en parroquias franciscanas, llenó de alegría a muchas familias. Tiernas imágenes las que nos llegan de las personas acudiendo a la iglesia con sus mascotas. Esta es una tradición franciscana. Recordemos que San Francisco pues era un santo que tenía un contacto muy fuerte con la naturaleza, y a raíz de eso pues los franciscanos tienen esta costumbre, y muchas otras parroquias también lo hacen, lo promueven, la bendición de las mascotas. Pero también recordémosle a nuestros televidentes que no es el bautizo de la mascota, que no es que si bendicen a la mascota va a haber salud en la casa, no, porque eso ya son creencias paganas y tergiversan una tradición que no está hecha para eso. Si bien las mascotas pues son compañía, alegran los hogares, pueden ser muy tiernas, ayudan en muchos casos, pero no son personas humanas, son seres vivos creados, pero que son creados para estar al servicio del hombre. Dios manifiesta su bondad de tantas maneras en toda la creación. Santo Tomás de Aquino decía que la bondad de Dios se manifiesta como pequeños, como riachuelos, digamos, en todas las criaturas, ¿no? Pero la fuente misma, cuanto más, si nos despierta ternura ver una mascota, cuanto más la fuente misma de esa bondad que encontramos en las criaturas nos elevará llenos de amor hacia Él. El hombre es el que está llamado a vivir esa vida de unión con Dios eterna. La mascota no tiene un destino eterno, el hombre sí, por lo tanto hablar de bautismo sería equivocado. Me recuerda a una ocasión en la que también Santo Tomás se le acercó a una señora que estaba muy prendida de su mascotita, y le decía a Santo Tomás que no podía imaginarse el cielo sin su mascota, dado que la quería tanto. Y Santo Tomás le respondió muy inteligentemente: señora, si usted necesita esa mascota para ser feliz en el cielo, la tendrá ahí. Una buena respuesta, genial, de Santo Tomás de Aquino. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, El Salvador fue consagrado al Corazón Inmaculado de María. Y arzobispo de Managua afirma que en Nicaragua todos tienen un papel grande que jugar. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Seguimos con más información y nos vamos hasta El Salvador, donde se encuentra nuestra corresponsal Sara Larín, quien nos contará cómo fue consagrado el país al Corazón Inmaculado de María. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde El Salvador para informarles que el pasado 5 de octubre se llevó a cabo el segundo Congreso Mariano por la Paz. El Salvador fue consagrado al Inmaculado Corazón de María.
Esto ocurrió en las instalaciones del Colegio Highlands en la ciudad de San Salvador. La jornada giró en torno al tema María, auxilio de los cristianos, en la cual se llevaron a cabo 2 conferencias marianas, el rezo del Santo Rosario con el Santísimo Sacramento expuesto y finalizó con la Santa Misa. El congreso fue organizado por el movimiento Regnum Christi y 17 grupos marianos. Pasando a otra información, les informo que el pasado 29 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Cojutepeque la Jornada Diocesana de la Juventud, bajo el lema "Todo lo que Cristo toca se vuelve joven". El encuentro se desarrolló en el santuario de Nuestra Señora de Fátima del Cerro de las Pavas, en la ciudad de Cojutepeque, en el que participaron jóvenes de las 17 vicarías de la Arquidiócesis de San Salvador. La peregrinación tuvo momentos de alabanza, adoración eucarística y confesiones durante la Santa Misa. La convocatoria fue realizada por la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Continuando con más noticias, les comento que desde el 24 de septiembre al 28 de septiembre se llevó a cabo el Congreso Vicarial San Óscar Arnulfo Romero. Las conferencias se realizaron en la parroquia San Benito y abordaron los temas Magisterio Eucarístico de San Óscar Romero y San Óscar Romero, mártir de la Eucaristía. Dicho Congreso Vicarial finalizó con una peregrinación hacia Catedral Metropolitana para reflexionar acerca del funeral de San Óscar Romero. Amigos, esa es toda la información que tenemos desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Muchas gracias, Sara, por la información. En otras noticias, el arzobispo de Managua, Nicaragua, afirmó que hasta el más pequeño tiene un papel grande que jugar en la vida. En una entrevista con un grupo de periodistas, el arzobispo de Managua, en Nicaragua, cardenal Leopoldo Brenes, afirmó que hasta el más pequeño está hecho a imagen de Dios y tiene un papel grande que jugar en la vida. Asimismo, expresó que estamos enfrentando una cultura que irrespeta este derecho. Esto lo dijo al ser cuestionado sobre la situación de acoso que sufren algunas parroquias por parte de las autoridades en el país. Por otro lado, sobre la situación de violencia, especialmente en la costa y en algunas comunidades del norte de la nación, el purpurado se unió a los llamados que han hecho sus colegas obispos de la zona pidiendo el cese de la violencia y subrayó la existencia de grupos armados fuera de la ley que han cometido diversos crímenes en la zona. El cardenal Brenes también solicitó a los medios colaborar en construir una cultura que respete la vida y les propuso que cada día sean esa gotita de agua que ayuda al respeto de la vida. En ese sentido, les propuso evitar la utilización de imágenes cargadas de violencia, ya que a su entender no ayudan a potenciar el respeto a la vida. Finalmente, pidió seguir orando por aquellos que persiguen a la Iglesia en Nicaragua. Y ya nos encontramos enlazados con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos trae información sobre un acto público de reparación tras la profanación de una iglesia en la diócesis de Cuenca. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi, me encuentro aquí en el centro de Madrid, en la iglesia Convento de las Mercedarias, y les cuento que la diócesis de Cuenca, en España, convocó un acto de reparación después de que fuera robado el Santísimo Sacramento de una iglesia de esta diócesis el pasado 1 de octubre. En una entrevista concedida al diario Las Noticias de Cuenca, el padre José Antonio Belinchón, párroco de la iglesia de la Purísima Concepción, declaró que se llevaron las formas consagradas, la llave del sagrario y los manteles del altar, pero no se llevaron ningún otro objeto de valor presente en la iglesia. Por eso el padre Belinchón precisó que el objeto del ladrón estaba claro: venían por el Santísimo. Además, les cuento que recientemente el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas de un joven catalán, se llama Joan Roig Digle, y de la religiosa española, la sierva de Dios, María Francisca del Niño Jesús. Joan Roig Digle nació en mayo de 1917 en Barcelona y murió con 19 años al inicio de la Guerra Civil Española, asesinado la noche entre el 11 y el 12 de septiembre en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. También les cuento que el pasado 6 de octubre se clausuró en la Archidiócesis de Santiago de Compostela la Asamblea General de las Conferencias Episcopales Europeas. En la sesión de clausura de los trabajos, los miembros de esta institución hicieron público un mensaje final en el que recordaron la importancia de Santiago de Compostela como centro de peregrinación, al tiempo que pidieron perdón por los pecados de los miembros de la Iglesia. Los obispos invitaron a Europa a redescubrir sus raíces y a percibir los signos de esperanza que, a pesar de las dificultades actuales, pueden ayudar a construir
un escenario mejor en el continente y en la propia Iglesia. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Muchas gracias, Blanca, por la información. Qué importantes estas reuniones donde se encuentran obispos de diferentes partes de Europa y donde pueden dialogar de los desafíos y del futuro que espera a la Iglesia Católica en Europa, donde realmente pues, se hace un llamado a redescubrir las raíces católicas que existe aquí y donde también pues, han llamado a los obispos a vivir esa esperanza, una esperanza que debe nacer de la fe y del amor en el Señor. Recuerdo un libro publicado por el entonces presidente del Senado italiano, Marcello Pera, junto con Joseph Ratzinger, cardenal, antes de su elección a Papa, que se llama justamente Sin Raíces, y es un análisis de la realidad de Europa que vive de grandes logros de la cultura cristiana, las universidades, esta concepción de la dignidad de la persona, la división entre el poder estatal y el poder de la Iglesia, según Cristo, dale a César lo que es César, a Dios lo que es de Dios, pero en este momento vive como si no tuviera esas raíces, quiere vivir solamente de los logros sin las raíces, y esta la pone en un gravísimo peligro, porque ese vacío lo va a llenar algo en algún momento, pueden ser ideologías que hacen del secularismo un tipo de religión contra la religión, o puede también ser el Islam, que está entrando y sí está teniendo, digamos, un crecimiento considerable a partir simplemente de tener hijos, lo que ya en una Europa secularizada es un invierno demográfico en la actualidad. Así es que es muy importante reconocer esto. Marcello Pera es agnóstico, no es creyente, pero él valora mucho el cristianismo como el fundamento de los valores europeos y llama a todos a lo que él llama una religión cívica, de reconocer y valorar ese componente cristiano que es tan importante para entender lo que ha hecho que Europa sea lo que es en sus mejores aspectos. Por otro lado, con motivo de la fiesta de la Virgen del Rosario en Argentina y Chile, miles de fieles rindieron diversos homenajes a la Madre de Dios, consagrando sus comunidades a su amor y protección maternal. El pasado 7 de octubre se celebró la fiesta de la Virgen del Rosario y en Argentina y Chile, miles de fieles honraron y consagraron sus comunidades a su amor y protección maternal. Por su parte, la Arquidiócesis de Córdoba, en Argentina, realizó la tradicional procesión por las calles de la ciudad. En tanto, en la Plaza Vélez Sarsfield, los fieles participaron en la misa presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Ñáñez, quien pidió a Santa María su especial intercesión para que guíe a los argentinos en las próximas elecciones presidenciales y elevó sus oraciones, implorando la lluvia tan necesaria frente a los incendios forestales que sufre la zona. Por otro lado, los devotos de la Arquidiócesis de Mendoza caminaron desde el centro de la ciudad hasta el santuario de la Virgen de Rosario del Chayao, donde se llevó a cabo una misa en su honor. En Chile, también se celebró la festividad de la Madre de Dios, donde una multitud llegó hasta el santuario Nuestra Señora de Rosario de Andacollo, en la Arquidiócesis de La Serena. Las festividades comenzaron la noche del 5 de octubre, cuando la imagen fue trasladada a la Basílica Menor para ser venerada por los fieles. Asimismo, se celebró la Eucaristía presidida por el arzobispo del lugar, Monseñor René Rebolledo, quien saludó y agradeció al pueblo minero de Andacollo por custodiar tan querida imagen mariana. Para terminar, les contamos que el cantautor peruano Daniel Armas publicó un nuevo videoclip titulado Sacerdote. Según se dio a conocer, la producción fue grabada en la Casa Inspectorial de los Salesianos en el Perú, junto a un grupo de jóvenes, y en la letra se resalta la misión del sacerdote fiel y bueno, animando a rezar por la santidad de los presbíteros. Escuchemos. Eres el Padre que nos guía, el santo cura de Dios, el ministro del amor. Tus consejos, tu carisma, son el motor para mí, para servir y seguir. En cada confesión, en cada comunión, tú entregas el corazón. Sacerdote fiel y bueno, eres la luz que Dios nos manda desde el cielo. Eres ofrenda incomparable para nuestras vidas. Tu amistad es lo más grande que hay. Sacerdote fiel y bueno, eres la luz que Dios nos manda desde el cielo. Eres ofrenda incomparable
Qué bonita la letra de esta canción que nos recuerda la misión del sacerdote, el sacerdote bueno y fiel que está llamado a dar testimonio, y justamente en este contexto que se vive el sínodo de la Amazonía, el sínodo de los obispos sobre la Amazonía en Roma, donde se ha estado reflexionando justamente de la figura del sacerdote, la necesidad de los sacerdotes en tantos lugares donde escasean, además pues también a veces la falta de vocaciones, pero se ha hablado un poco también de la necesaria santidad de cada uno de ellos para que puedan pues reflejar así, llamar y contagiar también a otras personas que de pronto también tienen el llamado a consagrarse al sacerdocio. También pues por estos días se habla mucho del celibato sacerdotal. Está siendo muy debatido, pero también muchos defensores han salido ahí en primera fila para hablar de la importancia y la necesidad de defender esto. Es justamente lo indispensable. Siempre en la misión de la Iglesia será este hombre enamorado de Dios, que es el sacerdote, y de su misión de comunicar la verdad, porque Dios se ha revelado como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vida que todos tenemos que vivir, todos tenemos que estar enamorados de Dios. El sacerdote tanto así que se convierte en el padre espiritual de una gran familia. Por eso vive disponible a todos con su consagración al celibato, que es indispensable sobre todo en territorios de misión, donde se tiene que plantar profundamente la Iglesia y su misión de santificar a los presbíteros y santificar a todo el pueblo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana regresaremos con más información. Gracias y hasta entonces.